no lo voy a hacer. Amigos, me están obligando a confesar los rumores, lo que se dice sobre mí. Confieso que tengo información confidencial que puede dañar la economía de la nación. Me declaro culpable de haber dicho lo que dije creyendo que el micrófono estaba apagado. Estoy prisionero en mi casa. O al menos eso es lo que dicen los medios. Hoy tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Empezando por mi encarcelamiento. No es una broma, por si no se lo han topado. Están saliendo noticias de que Costa Rica está en estado de estupor. Un día muy triste para Costa Rica. El final para Christopher Araya. Están circulando noticias de este tipo que imagínense mi papá cuando le enviaron esta noticia. Además, me preocupa bastante que la persona que está aquí, pues no sé, quiero creer yo que no se parece a mí ni de espalda. Y aún así creen que soy yo. Luego tenemos esta otra noticia. Christopher Araya ha sido detenido después de revelar el secreto de cómo logró. No se sabe cómo logró qué. Simplemente está ahí en puntos suspensivos. Christopher Araya no sabía que el micrófono estaba encendido. Nos despedimos de él para siempre. Es un día triste para todo Costa Rica. De esta noticia tengo que decir que más allá de la noticia me preocupa grandemente que crean que este soy yo. Tiene un ojo morado. El montaje está mal hecho. Y además vean este cuerpo. Entiendo que puedo parecer hecho leña, pero no tanto. Y ahora la mejor de todas. Fans exigen la liberación de Christopher Araya tras su escandalosa entrevista. Gracias a todos los que asistieron al penitenciario a exigir mi salida. Gracias a ustedes, hoy estoy aquí. Cientos de seguidores de Christopher Araya expresaron su conmoción e indignación después de que el gobierno emitiera una orden de arresto en su contra. Araya fue acusado de filtrar información confidencial que supuestamente podría dañar la economía del país. Actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario y tiene estrictamente prohibido el acceso a cualquier medio de comunicación. O sea, ¿será que soy inteligencia artificial? ¿Será que no soy quien era? Estas cosas se están diciendo por ahí en el internet. Y lo que más me preocupa es que no son memes. La verdad me encantaría que fueran memes. Me encantaría que ustedes saquen memes de Araya Vlogs. Pero no, son noticias reales que la verdad no sé qué es lo que buscan. Yo me imagino que uno le da clic a estos enlaces y le debe de meter 50 troyanos de vergazos al celular o a la compu, o probablemente termine en una estafa. Simplemente quiero aclarar que todo es real. Estoy preso en la casa. Pero no por la razón que ustedes creen. Realmente sí estoy atrapado, se puede decir, en el país, pero por otra razón que tenemos que hablar. Pero antes de contarles el chisme completo y de contarles también algo que nunca les he contado, y es que he enviado personas a prisión. Esto es algo que nunca les había contado, es 100% real. Antes de contarles eso, les quiero presentar mi navegador favorito, Opera One R2, la nueva actualización que es una bestia. Empezando por la nueva función del reproductor, que si ustedes están viendo un video o una canción, ya no tienen que ir devolviéndose a la pestaña para darle play o para poner el siguiente, sino que ustedes crean una pestaña flotante donde siguen controlando todo. Incluso se pueden salir de Opera, del navegador por completo, y seguir controlando la música, pausándola, dándole siguiente o viendo el video por ahí. Y cuidado, que este navegador también cuenta con ARIA, inteligencia artificial integrada, a la que usted le puede hacer todo tipo de preguntas, e incluso le puede pedir que le cree imágenes. Vamos a pedirle un cocodrilo volador y nos lo va a crear. Es capaz de reconocer imágenes que subimos y darnos información sobre esas imágenes. Algo muy tuanis también es que si ustedes trabajan buscando mucha información o viendo muchas páginas al mismo tiempo, pues ya no van a tener que ir de una a otra, sino que ahora pueden abrir dos pestañas en una sola ventana. Se divide la pantalla en las dos y pueden ir trabajando en las dos simultáneamente. Y si como yo ustedes son de abrir 1000 pestañas investigando sobre un tema,
Ahora Opera tiene la función de islas que agrupa todas las pestañas relacionadas en una isla para tener un mejor control, y además con la nueva función rastros le va dejando un pequeño rastro en las últimas pestañas que usted vio para que pueda ver lo último que usted iba visitando y no se pierda en la línea que lleva. Además de que se puede personalizar casi todo, se le puede cambiar el fondo al navegador, los colores, se le puede cambiar los temas, todo a su gusto. Así que les dejo Opera One R2 totalmente gratis, sin costo alguno y sin ningún costo oculto en el link que está aquí abajo en la descripción. Simplemente vayan, háganle clic, descárguenlo y pasen al siguiente nivel. Ahora sí, volviendo al chisme, al chambre, lo que ustedes quieren saber. ¿A quiénes mandé yo a prisión? Resulta que ahora que visité El Salvador me di cuenta que envié un pandillero a prisión por grabar esta escena. No somos mareros, sino que somos vigilantes y cuidamos la zona de la colonia. Eso es de Villa de Jesús. Aquí ve, la Vela es Pipo. Resulta que este señor que apareció de repente en un video que yo estaba haciendo sobre las pandillas en El Salvador era un pandillero, y cuando subí el video lo atraparon, y después, haciendo un recorrido por San José, por la capital de Costa Rica, de mi país, se me pegó una persona de calle que resulta que tenía órdenes de arresto y no sé qué, y cuando lo vieron conmigo lo arrestaron. Entonces, curiosamente, hablando de prisión y de ahora que estoy pagando yo aquí casa por cárcel, he enviado 2 personas a prisión, increíblemente. Ahora, la situación real de por qué estoy preso, no en mi casa, sino en Costa Rica. Porque es una realidad. Estoy preso en Costa Rica porque no tengo pasaporte. Lo tuve que enviar a otro país, a una embajada en la que está bien difícil que nos aprueben esa visa, porque por eso es que no hemos salido. Estamos ya en febrero, teníamos que haber salido hace 15 días aproximadamente, pero no tenemos respuesta. Ni siquiera sé si me van a devolver el pasaporte. No sé si lo perdí y voy a tener que tramitar todo. No sé qué va a pasar. Esa es la realidad de por qué no hemos traído la serie que se viene, que Dios mío, hasta miedo me da de pensarlo. Es en un país o en varios países complicados, donde para ir al primero mandamos el pasaporte a otro país, lo están revisando, tiene que verlo el cónsul, etcétera, pero no hay contacto, no hay un teléfono donde saber si la aprobaron o no, o de saber si ya me devolvieron el pasaporte o no. Estoy en ascuas, estoy así sin saber nada de lo que pasa. Simplemente lo mandé así, lo encomendé a Dios y lo mandé, y estoy a la espera. Entonces, básicamente eso es lo que pasa. Todos los días me preguntan que los nuevos videos, que la nueva serie, que qué pasa. Eso es lo que pasa. Esa es la situación real. Entonces sí estoy preso, pero en Costa Rica. Por otra parte, gracias de corazón, porque ya no somos 1 millón de suscriptores, sino 2 millones de suscriptores. ¿En qué momento? Por Dios, gracias a cada uno de ustedes que está ahí detrás de la pantalla, a cada una de ustedes. Gracias a los que se vienen uniendo, a los que tal vez este es el primer video que ven en la vida, a los que están desde hace muchísimo tiempo. Les cuento rápidamente que esto fue algo que yo ni siquiera llegué a pensar que pudiera pasar. Yo tan siquiera quería ser youtuber cuando estaba pequeño ni nada por el estilo. Esto es algo que no me esperaba para nada en mi vida. Lo encontré, era una persona que no me gustaba nada. Incluso llevé unas carreras en la universidad simplemente por llevarlas, por pura presión, pero no había nada que realmente me llamara la atención hasta que grabé aquel primer video. Y tengo que agradecerles a ustedes porque cada día me recuerdan lo mucho que amo grabar, que amo hacer esto. Así que gracias de corazón. Gracias también a todos los que llegaron a saludar en un encuentro que hicimos aquí en Costa Rica. No sé por qué nunca había hecho uno aquí en el país. Yo creo que, no sé, como soy de aquí, pensé que a nadie de aquí le iba a interesar. Y pasó que en Navidad varios chiquitos como que le pidieron a los papás que su deseo de Navidad era verme. Eso es un poco extraño porque mi contenido tampoco es que sea de niños. Grabamos tribus que van desnudas o temas sociales, a veces cosas muy divertidas también, de todo, pero se me hace extraño porque
no es realmente contenido para niños, pero qué lindo ese cariño, la verdad. Entonces me tocó el corazón, dije, ¿por qué no hacer algo donde, no sé, si muchos niños tal vez pidieron el mismo deseo, puedan llegar? Y estuvo maravilloso. Gracias también a Super El Gallo, donde hicimos el evento, el supermercado de Charlie, del ministro, que tienen buenos precios, que tienen Feastables y productos internacionales. Hay en La Tesalia, en Ciudad Quesada, en San Carlos, en Venado y en Santa Rosa, que los acaban de asaltar, por cierto, en Santa Rosa, pero igual, con más razón, vayan a apoyarlos. Así que gracias a los que pasaron a saludar, gracias a los que me han escrito por aquí, a todos, a todas ustedes por estar por aquí. Dios quiera que nos aprueben esa visa. Dios mío, ya no me aguanto las ganas de que vean cómo vamos a arrancar con este año, si Dios lo permite. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. Por si acaso, si usted, señora, señor, creía que yo estaba preso, no estoy preso, gracias a Dios estoy aquí en mi casa tranquilo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que no está pagando casa por cárcel.